estudiando en base a lo que yo me di cuenta del error que no fue mío, que está en el cuadro. O sea, el error viene del libro, pero lo acabo aquí. Aparece óxido nitroso, tú sí que le hice el comentario que ese es el que nos hace reír, y se lo comenté a Julio, y Julio se reía que empezó a adquirir un auto, porque es fanático de los autos, se coloca los autos esos de caballeros, una rueda trasera, ¿ya? Y le dije, no, si el error está en el libro, en el Tratado de Anatomía de Pro, que es un extraordinario libro, pero ahí se llama un condoro. Hago la aclaración, todos los libros, aunque usted no los lea, todos los libros suelen tener algún porcentaje de errores. Siempre. Ustedes saben que los supermercados, estos grandes supermercados, un porcentaje del precio que usted paga por el producto va a amortizar el costo de lo que se roba. Porque ellos tienen asumido, porque ya lo han calculado, tienen algoritmos, ¿sí? De todo esto que viene acá, un 2,3% se lo roban siempre, no importa las medidas de seguridad que haya. Y voy a decir, ay, qué feo, ya que haya. Y por lo tanto, cuando usted paga cualquier cosa, eso ya está compensado por el precio de todo lo que se compra. Bueno, acá. Bueno, sigamos acá. Tenemos acá, el óxido nitroso no es óxido nítrico. ¿Ya? El óxido nítrico es sintetizado por células de las paredes de los vasos y especialmente los que están próximos al corazón y en el corazón. ¿Y cuál es el propósito de secretarlo? Favorecer una vasodilatación. ¿Y por qué se requiere una vasodilatación? Porque generalmente lo que busca esta vasodilatación es compensar una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Que el miocardio está en isquemia. ¿Qué es lo que es isquemia? Que el tejido no está recibiendo el suficiente oxígeno porque no le llega ni el sangre. Y generalmente eso es por una obstrucción de las coronarias, de las arterias coronarias que irrigan al corazón. Y por lo tanto, uno de los exámenes clásicos, ¿se acuerdan que hablé del triaje o triage, ¿no es cierto?, que llegan a la posta y pasan, la mayoría de la gente espera como 9-10 horas que lo atiendan, ¿no es cierto?, en la posta, pero el que viene con un infarto agudo del miocardio pasa soplado. ¿No? Obvio, lo primero que le hacen es ver los signos vitales, evaluarlo rápidamente, le hacen un electrocardiograma, pero dentro de eso también le hacen un examen de sangre para ver si lo que son nítricos no. Es un signo inequívoco que el corazón está defendiendo. Está liberando una hormona que intenta hacer una dilatación arterial para ver si logra, de alguna manera, lograr la desobstrucción del flujo de sangre por donde no está llegando. ¿Estamos? Bien, aclarado eso, seguimos avanzando. Tenemos acá que seguir con este cuento, como igual vamos a partir con la glándula tiroides para pegar una pequeña. Luego dijimos que estaba en la región cervical anterior del cuello, entre ambas las regiones externas que mastoidea, estoy diciendo cosas que ni siquiera están ahí. Y se lo subí a esta plataforma, así que no anote nada, lo tiene usted ahí. Esta clase la subí de plataforma ahora en la tarde. Ahora, ¿qué es lo que sintetiza? Hormonas que son fundamentales para mantener la homeostasis, vale decir, el equilibrio interno y por lo tanto el metabolismo. Lo otro, sintetiza y secreta. ¿Te acuerdas del concepto? Sintetiza y secreta, que no son lo mismo. Y lo expliqué para la neurohipófisis, también de la oxitocina y la vasopresina, hormona antidiurética. Y aquí vemos que la calcitonina tiene un rol fundamental en la regulación de la concentración de calcio en sangre. Aquí tenemos a la glándula tiroides, tiene dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, tiene un punto de unión entre los dos lóbulos que es el istmo. Va más o menos desde la línea oblicua del cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, y el quinto cartílago braquial, porque cada lóbulo tiene dos polos, uno superior e inferior, tiene una cara anterolateral, que es la que estamos viendo ahora, tiene una posteromedial, que es la que está adosada al cartílago tiroides o a los anillos de la tráquea, y tiene una cara dorsal, que es la que no vemos, que está mirando hacia atrás, y sus relaciones con el paquete vascular nervioso. Yugular interna, carótida interna, carótida primitiva, ¿ya? Y los nervios que discurren por ahí, por nombrar el nervio bajo, ¿ya? El istmo está a nivel
aquel que comunica a ambos lóbulos, está a nivel del segundo cartílago traqueal, y ya digo que está más o menos hasta el nivel del cuarto o quinto, inclusive el quinto cartílago traqueal. Ahí están los lóbulos, está el istmo, la relación, la línea, todo eso ya lo dije. Y a qué nivel, ya también dije, segundo o tercer cartílago traqueal. Lo que no dije, y aquí está destacado, que a veces en algunos sujetos existe un tercer lóbulo que es el lóbulo piramidal. ¿Ya? Y ese lóbulo piramidal generalmente está en el borde superior del istmo. Es lo que suele suceder. ¿Ya? Ahí, en el borde superior del istmo, ahí lo puede ver. Es el lóbulo piramidal, ¿ya? Está con su dedito levantado. ¿Estamos? ¿Se van a olvidar de ese dedito levantado ahí en el borde superior del istmo? Y los de este laboratorio menos. Acuérdense del perro que nos volvió a entrenar a su compañero. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya, listo. Entonces, el lóbulo piramidal no se olvida. Sí, lo conté, pero esto no era un motivo, pero bueno. Y era feliz mostrando su lado. Ahora las dimensiones. Aquí tenemos el alto, el ancho y la profundidad. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo lo recuerdo? 532. 532. Si se acuerda del 911, que acá en Chile no existe, ¿cómo no se acuerda del 532? 5 centímetros de alto, por 3 de ancho y 2 de profundidad. Peso, 25 gramitos. ¿Ya? Y la dimensión del istmo, 1,5 centímetros. Eso es lo que mide. Configuración externa ya la dije, una cara anterolateral, una cara posteromedial y una cara dorsal. A menos de que hay un polo superior y un polo inferior. Estoy hablando del lóbulo. ¿Ya? Situación. Ahora, en la región anterior del cuello existe algo que se llama celda tiroidea. ¿Se acuerdan que había una celda o nicho de la silla turca? Donde está el diafragma hipoficial y había un nicho. Bueno, acá también existe un nicho, pero este no es un nicho óseo, es generalmente, específicamente tejido conjuntivo. La celda tiroidea es el lugar que ocupa la glándula en el cuello, y esta celda tiroidea está limitada por fascias que lo compartimentan con respecto a otras estructuras adyacentes. ¿Estamos? Dice, está localizada en la región anterior inferior del cuello, por delante, a los lados de la laringe y de la tráquea, en un espacio denominado visceral del cuello, y ahí encontramos específicamente lo que se denominaría la celda tiroidea, y yo dije que era un estuche, un envoltorio de tejido conjuntivo que en realidad es una fascia, pero compartimenta del resto. Dicho de otra manera, sería como la ropa que nosotros tenemos puesta. ¿Ya? Ahora, tenemos la celda y tenemos esta membrana, ¿verdad? Que es la cápsula tiroidea. ¿Con quién se relaciona por adelante? Con la cara anterolateral, con los músculos intraioides. ¿Cuáles eran los músculos intraioides? Son 4, a ver, ¿cómo está su memoria maravillosa? ¿Ya? ¿Se acuerdan que en algunos grupos puso un grandulón, una flacuchenta, la patita para el lado, la vieja flacuchenta? ¿Se acuerdan de esos dos temas? Sí, pero no se acuerdan de los nombres. Entonces, el externo tiroideo, o externo el tiroideo, el externo tiroideo y el ovoioideo. Por favor, ese ovo sin H. Prefiero que parezca detergente, pero otro ya parece otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros? Ya. Y después tenemos que la cara dorsal se relaciona con el paquete vascular nervioso que ya nombré cuáles eran, ¿no es cierto? La yugular interna, la carotida primitiva y los nervios adyacentes. Arteria. Tenemos la arteria tiroidea superior, tenemos la arteria tiroidea inferior. Tenemos la arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea inferior. La arteria tiroidea superior viene de la carótida, ¿cierto? De la carótida externa. La arteria tiroidea inferior, ¿de dónde viene? De la arteria subclavia. Y las venas que están ahí son la
vena tiroidea superior, la vena tiroidea inferior media, que va a la yugular interna, y la vena tiroidea inferior, que va a la tronco brachiocefálico menos izquierda. ¿Ya? Y ahí acá nos estamos mirando por detrás, estamos mirando por atrásito. Entonces, vemos algo de las paredes de la faringe, después le voy a enseñar hasta los músculos de la faringe, después. Y tenemos ahí algo, se ve la cara dorsal. ¿Ven las paratiroides ahí? Yo discrepo del dibujo porque por último podrían haberla pintado otro color para destacarla. ¿Ya? Ahí están las paratiroides. Y podemos ver la arteria tiroidea superior y la inferior y vienen de vasos principales diferentes, como decía, la arteria externa por arriba y por abajo por la arteria subclaviana. Estructura. Tiene lobulillos, tiene lobulillos la glándula tiroides. Y tiene los lobulillos que están compartimentados con unos tabiques que limitan celdas. ¿Dónde se encuentran los lobulillos? Y estos lobulillos están formados por 20 a 40 alcinos, que son agrupaciones de células que secretan estos productos. ¿Y cómo se imponen? ¿O de qué se trata esto? Este tejido tiroideo está formado por folículos llenos de coloides y rodeados por el lecho capilar. Y estas paredes, estos folículos están tapizadas de las células denominadas foliculares. ¿Qué son las células foliculares? Son las que secretan la T3-T4, la tiroxina o tetraiodironina, y la T3 que es la triiodironina. Existen otras que son las células C o de clara o parafoliculares, que son las que secretan la calcitonina. Ahí está. Después en el laboratorio le voy a hincar más el diente a los hormonas. Aunque ya algunas de estas cosas ya las dije en el laboratorio. ¿Ya? Glándulas paratiroides. Suelen ser 4 y se encuentran también alojadas en la región cervical anterior, media, más superficial. No son paravertebrales. Paravertebral sería detrás de la faringe, detrás de la laringe, detrás del esófago. No, están por delante, recuerden. Están adosadas a la pared dorsal de cada lóbulo de la glándula tiroides. Recuerden que hay 2 lóbulos, izquierdo y derecho. Ahora, hay 2 superiores, como dice ahí, y 2 inferiores. Ahora, entre la cara dorsal del lóbulo de la glándula tiroides y las paratiroides derecha o izquierda respectivamente, hay una delgada capa fibrosa que los separa de lo que ya conocemos los folículos tiroides. Ahí están, por lo menos acá se hizo el contraste, ahí están las paratiroides que son estas amarillas, las 2 superiores y las 2 inferiores para cada lado. Ahora, ¿pueden estar ubicados en otras partes? O sea, ¿es necesario que haya uno superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda, inferior derecha? No siempre es así. Es más, hay algunos marcianos que tienen más de 4. ¿Eso es anormal? No. Es poco común. Pero no significa que sea anormal. Yo diría que la palabra está mal empleada. Anormal significa que está fuera de la norma, ¿no es cierto? Eso es anormal, fuera de la norma. En ese contexto, un niño que tiene síndrome de Down, como mi hija o alguien que tiene una enfermedad de parálisis cerebral, que es peor todavía, ya es anormal, ¿no es cierto? Está fuera de la norma. En ese contexto, Albert Einstein también es anormal. Usted comprenderá que el coeficiente intelectual anda como en el 90, 95, eso es lo que tiene el 90% de la población. Si usted baja al 80 ya está entrando con un déficit, y si usted tiene más de 110 ya es brillante, se supone. Y eso también es anormal. Pero en este contexto lo que tenemos que decir en realidad es que pueden haber más de 4, sí. Pueden estar en diferentes lugares que ya se conocen como preestablecidos, sí. ¿Eso es lo habitual? No. ¿Ya? Pero cuando yo uso la palabra anormal no significa que esté malo. No sé si me explico. Porque generalmente pensamos que anormal tiene que ser necesariamente malo. ¿No? Ahora, ¿qué secretan?
Esto, paratirina. Casi nadie se acuerda que se llama paratirina. Generalmente la gente dice, no, las glándulas paratirina. Eso es más fácil. ¿Ya? Pero igual ahí está destacado en amarillo por si al profesor perverso se nos coloca con ese nombre en la prueba. ¿Ya? La paratirina. Ahora, dice que actúa como respuesta a la hipocalcemia. Eleva las concentraciones de calcio en sangre. Eso es lo que hace. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque se nos dice en el laboratorio, el calcio importa, es vital para la acción de muchos procesos. Dentro de ellos la contracción muscular, ¿lo recuerdan? Y también lo comentamos en el laboratorio, que el músculo más importante en este cuento es... ¿Cuál era? ¿Ya se sacó el mensaje? Y por lo tanto, ¿cuál era? La cuchara, ¿no es cierto? El corazón. Entonces, acá tenemos las dimensiones: 3 a 8 milímetros de alto, 2 a 5 milímetros de ancho, 0,5 a 2 milímetros de profundidad. Ah, tengo que hacer un alcance. El alcance no es para ustedes, es para ellos. Bajen este. Porque le hice unas modificaciones con respecto al del año pasado. Así que no se queden con el del año pasado, tiene unas pequeñísimas y sutiles modificaciones, así que bajen este por favor. No se queden con el del año pasado. Son dos cosas chiquititas que cambié, pero podrían salir en la prueba, entonces no bájenlo. ¿Ah? Ese trabajo. Pero sí, hay dos cosas que cambian. Entonces acá están las dimensiones: 3 a 8 milímetros de alto por 2 a 5 milímetros de ancho y la profundidad 0,2 a 2 milímetros de profundidad. El peso de 30 a 40 gramos es lo que suele pesar. Páncreas. ¿Pertenece al sistema endocrino, sí o no? ¿A cuál pertenece? Al difuso, sistema endocrino difuso, cuidado. Recuerden que para que sea sistema endocrino difuso significa que las células que secretan forman parte de un órgano que no solamente hace funciones endocrinas, sino que hace también otras cosas. Y el páncreas evidentemente hace otras cosas, ¿no es verdad? Me parece que no lo dije en todos los laboratorios. Ojo, el páncreas es fundamental para la vida. Sí. ¿Qué dije yo en el laboratorio? Si usted tiene un cáncer de páncreas, pasa los chanchos, ¿se acuerdan lo que dije? Porque con 3 meses, como promedio, es lo que vive una persona con cáncer de páncreas detectado, con mucho amor, 6 meses. Y esto me recuerda un caso particular, no me acuerdo desgraciadamente, me gustaría yo poder recordar el nombre porque esa persona se lo merece. Era un médico oncólogo, especialista obviamente en cáncer, y es más encima especialista en esta cuestión de cáncer de páncreas. ¿Podrán creer que le dio cáncer de páncreas? ¿Ya? Y lo que él hizo muchas obras de caridad y sociales y muchos proyectos, no sé si cómo resultó, me parece que sí, en el Congreso. Él estiró el elástico 3 años. ¿Por qué pudo estirar el elástico 3 años? Porque tenía plata. Porque resulta que usted sabe que para poderse hacerse una quimioterapia y una radioterapia, el sistema de salud le ofrece la posibilidad de hacérselo, supongamos, voy a inventar, no me lo sé, voy a inventar, 3 veces en el año. Y lo cubre por 2 años. Pero todos se mueren antes porque no alcanzan. ¿Ya? O sea que cada 4 o 5 veces se puede hacer un tratamiento. Como él tenía plata, y él era experto, cada vez que veía que la clínica iba empeorando, se hacía la quimio y le pagaba de su bolsillo. Por lo tanto, el dinero fue particularmente responsable de que su tasa de sobrevida fuera mayor de lo normal. Claro. Dicho de otra manera, ¿se imagina esto en una lista de espera o FONASA? Vaya a contratar los servicios de la funeraria al tiro, se va a ocupar. ¿Ya? Bueno, no hablemos de esas cosas mejor. Bueno, ahora, el páncreas
es un órgano, como dice ahí, que en parte es retroperitoneal. ¿Qué significa que es retroperitoneal? A ver, está en la zona media, en el epigastrio, en parte del hipocondrio izquierdo. ¿Se acuerdan? Hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, zona umbilical, flanco izquierdo, zona inguinal o ilíaca derecha, hipogastrio, zona inguinal o ilíaca izquierdo. Entonces está, si usamos el número 1, 2, en el 2 y en el tercer cuadrante. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es retro? Está detrás de una membrana que se llama peritoneo, que yo se la voy a enseñar en fases. O sea, la unidad que viene, después de esto viene piel y fases. Entonces, en parte lo es. Quien es totalmente retroperitoneal, y lo vamos a ver más adelante, son las cápsulas suprarrenales. ¿Ya? Y si se trata principalmente de una glándula digestiva exocrina, ¿qué sintetizaba? ¿Ah? No, función exocrina. Jugo pancreático, por encima digestiva. ¿Estamos? El año pasado no enseñé las enzimas, pero ahora las voy a enseñar, pero cuando pasemos por aparato digestivo. Entonces, acá se vierte su contenido ¿dónde? En la segunda porción del duodeno. Y por lo tanto, si es exocrina, significa que tiene un conducto excretor. Yo diría conducto excretor del páncreas o conducto de Wilson. Ahora, configuración externa. Tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, tiene un borde superior, un borde inferior, una cabeza, un extremo medial, una cola, extremo lateral. ¿Ya? Algunos le dicen que tiene cuello. Entonces acá vamos a hablar las relaciones. ¿Con qué se relaciona por adelante? Con el mesocolon transverso, a través de él, con el colon transverso. Mesocolon transverso y colon transverso no es lo mismo. A ver, ¿quién me presta ¿Alguien tiene un estuche de esos cilíndricos? ¿Alguien tiene un estuche cilíndrico? No es cilíndrico, pero ayuda, vamos. Acá tenemos el colon ascendente, el colon transvertente. Hay más detalles, pero lo vamos a ver en digestivo, ahora no. Y ven acá donde está el cierre. Cuando esto sube y se va para acá, esto rueda un poco así. ¿Qué evita que esta cuestión no se caiga? Una membrana. La membrana que sostiene al intestino grueso, para que esté en posición, es el mesocolon. ¿Estamos? Mesocolon es una membrana. Colon transverso es el órgano mismo. Entonces, estamos hablando con qué se relaciona por adelante la cara anterior, con la membrana que sostiene el colon transverso y con el colon transverso. A través, ahí está. Cara posterior, con el colédoco, la vena porta y la vena cava inferior. En todas las piezas que están en el laboratorio, todos los páncreas tienen la vena porta, el colédoco y la vena cava inferior. A veces sí y a veces no. La mayoría de veces no, porque hay que colocarlo sobre el fantoma. Pero está. Listo, se acabó. Borde superior, vaso esplénico, vale decir la arteria esplénica y la vena esplénica. Borde inferior, con la raíz del mesocolon transverso. El extremo medial está rodeado por ¿quién? Por las porciones del duodeno, que son 4, primera, segunda, tercera y cuarta porción, súper fácil. Y el extremo lateral con el hilio del vaso. Ahora si me pongo purista, con el hilio del vaso, porque es con Z. Y con B, y en mi época sería B larga. En mi época era B larga y B corta, ahora con ustedes B y V, pero esta misma tontería. ¿Ya? Entonces, esas son la configuración externa y con qué se relaciona. Ahora encontramos un montón de estructuras y dentro de esa estructura tenemos que preguntarnos qué es lo que secreta, ¿se acuerdan? Y va en función del tipo de células que hay. Acá hay muchas chanchas de hipocaxia. Acá lo que está diciendo que hay entre 1 a 2 millones de grupos de células endocrinas y que se organizan en algo que se conoce como islotes de Langerhans. Aunque representan menos del 2% de todo el tejido pancreático, los islotes se crean en hormonas de vital importancia en la regulación de la glucemia, la concentración de glucosa en la sangre. Alguien en el laboratorio me dijo azúcar, ¿se acuerdan?
No me acuerdo quién fue que me dijo azúcar. Ah, yo me acordé. Uno que sintetizó mucha somatotropina. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Claro. Entonces, y es muy importante, ¿no es cierto? Porque regula la concentración de glucosa. No digan azúcar. De la puerta para afuera, en el lenguaje coloquial, azúcar. En una asignatura de ciencia de la salud, glucosa. ¿Ya? Aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos el cuello, aquí tenemos el cuerpo y aquí tenemos la cola. Acá tenemos la cara anterior cortada por el conducto colector que remata en el conducto excretor. Aquí tenemos el conducto de Wilson, el accesorio que también se llamaba Santorini. Ahí tenemos algo del colédoco. Aquí tenemos la ampolla de Vater, la carúncula mayor y el esfínter del perrito. ¿Se acuerdan? El esfínter de Ori. Eso lo vamos a ver en efectivo. Y la posición del duodeno, primera, segunda, tercera y cuarta. Ángulo duodeno yeyunal y el yeyunoide. Dimensiones y composición del páncreas. A ver, aquí tenemos lo que mide un islote de Langerhans de 75 por 175 micrómetros y contiene de unas cuantas a 3.000 células. 20% corresponde a las alfa, 70% a las beta y 5% a las delta. Además que hay otras que son PP y G que así se denominan. Ahora lo importante es saber qué sintetiza cada una. Esta que está acá, las alfa sintetizan el glucagón, las beta, la insulina y las delta, la somatostatina. ¿Cómo, profe? Esa misma. ¿Cuál? Somatostatina. A ver, lo dije en algunos laboratorios, en otros no. En un laboratorio, siempre en un laboratorio hay un grandote, ¿no es cierto? Aunque acá tenemos el más grandote del curso por uno que no llegó hoy día. ¿No es cierto? Pero en todo curso también hay chicocos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la somatotropina, que es sintetizada a nivel del hipotálamo y que viaja hacia la neurohipófisis y se almacena y por tanto ahí se secreta, no se sintetiza. ¿Te acuerdas del juego de palabras? Se secreta, no se sintetiza. Es responsable del crecimiento en longitud, porque actúa sobre los cartílagos de crecimiento, ¿cierto? Están en la física, en la metáfisis entre la epífisis proximal y la diáfisis, o ahí en esa zona, en la metáfisis está. Pero hay personas que parece que salió ganando la somatostatina, porque la somatostatina inhibe la acción de la somatotropina y por lo tanto se quedaron chiquitos, no crecieron. Bueno, ahí, por ahí está. A ver, vamos acá. Las células alfa tenemos que sintetizar el glucagón, ¿no es cierto? Y que está al cateo de la laucha, entre las comidas, ¿no es cierto? Cuando las concentraciones de glucosa en sangre caen por debajo de los 100 miligramos por 100 ml. En el hígado, el glucagón estimula la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿ya? Y la liberación de glucosa en la circulación, con lo que se eleva la concentración de glucosa en la sangre. O sea, está preocupada de que los niveles no bajen, que se mantengan estables, que no bajen de ciertos niveles que son esenciales para la vida. Eso es lo que hace el glucagón. La insulina hace todo lo contrario, ¿ya? Porque acá tenemos la insulina, que es la hormona de la abundancia de nutrientes y durante las comidas e inmediatamente después de esta. Cuando la concentración de estos nutrientes en sangre está subiendo, su destino principal son el hígado, los músculos estriados y el tejido adiposo. ¿Y por qué? Porque cuando hay mayor cantidad de nutrientes, la insulina estimula las células para que absorban la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, que los almacenan o los metabolizan. Va a decir que gasten esa energía, ¿ya? O que la almacenen, pero que no esté circulando en la sangre. Dicho por lenguaje de calle, evita que los niveles de azúcar, ya le dije, no se puede decir así, que los niveles de glucosa sean altos. A diferencia que el glucagón lo que evita es que los niveles bajen demasiado. Siempre estén en un rango estable. Y por último, las delta, que evitan la somatostatina, y el nombre lo dice todo, el que está entre paréntesis, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento. Ya, vale decir, impide que la persona crezca demasiado. Ese es el rol fundamental que tiene. Dimensiones de 15 a 20 centímetros, se supone que va de cabeza a cola. ¿Ya? 6 centímetros de borde a borde, o sea, de altura, y 2 centímetros de cara a cara, en sentido anteroposterior. Esas son las dimensiones
de este órgano y los ya históricos, ¿no es cierto?, los 80 gramos que yo alguna vez pregunté hace como 15 o 20 años atrás, que puse la alternativa como 0,8. ¿Ya? No, 0,08. Así lo puse. ¿Quién irriga al páncreas? Obviamente, la arteria esclénica, porque de ahí vienen también ramos pancreáticos. La pancreático-duodenal superior derecha, la pancreático-duodenal inferior derecha, la pancreático-duodenal izquierdo. Y, como dice ahí, las venas. La vena esclénica, la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la vena porta, que es donde se provoca finalmente las anteriores. Y la vena porta ya sabe dónde remata. ¿Dónde remata? En el hígado, allá abajo. Cápsulas suprarrenales. Obvio, este es un órgano par, hay dos, hay un izquierdo y otro derecho. ¿Dónde se encuentra ubicado? En la cavidad abdominal. Es una estructura estrictamente retroperitoneal, que está por detrás del peritoneo. Y así, abuelo de pájaro, sabemos que está por sobre el polo superior de los riñones. ¿Ya? Hay una que tiene forma triangular y otra que tiene un nombre marciano que no me acuerdo ahora. ¿Alguna vez le hicieron ese sombrero de papel de diario? Así que usan los pintores. ¿Lo conocen? Bueno, esa forma chica, no me acuerdo cómo se llama esa forma. Ya me acuerdo. ¿Ya? Bueno, pero en esencia es eso. Ahora, estas glándulas suprarrenales tienen un origen embrionario distinto, porque se divide en corteza y médula. Ya, pero lo que importa acá, ya dice, se sienta como una gorra sobre el polo superior de cada riñón, como los riñones son retroperitoneales y se localizan fuera de la cavidad peritoneal, entre el peritoneo y la pared posterior del cuerpo. A ver, si los riñones están entre el borde inferior de la onceava costilla y la apófisis costriforme o proceso costriforme de la L3, obviamente está por sobre el nivel de la onceava, está a nivel y por sobre el nivel de la onceava costilla. Gran parte del cuerpo de esta estructura. Hay algo que lo dice ella, pero al comienzo costaba un montón de estudiar estos órganos porque tienen una consistencia no muy firme. Y cuando uno muere, al cabo de pocas horas, ya parece que la mina disolviendo. Entonces, para poder estudiarla, había que el tipo tenía que morir, como felino a hacer la estructura y fijarla con formaldehído. Configuración externa. Ya, aquí tuve que arreglar algo porque me di cuenta que había un error. Y acá voy a decir lo que está diferente. A ver, dice, presenta una cara anterior, otra posterior, un borde interno, un borde externo y un borde superior e inferior. En algunos libros dice que hay una cara anterior, posterior y una inferior, que sería como la base. Pensemos en el gorro de Napoleón. ¿Pueden pensar en el gorro de Napoleón o no? No confundir con los gorros de los británicos. O no se acuerdan cómo era. No quiero sacarlo del resultado ancestral de yoga y de meditación trascendental. Estás en esta. Ya, a ver, prestar atención acá. Los británicos, ellos, ¿se acuerdan de ese gorro así? ¿Se acuerdan de ese gorro que tienen los europeos de ese siglo? Los británicos, su gorro era así. Napoleón, que era del 8 coté, era así. ¿Se entiende? Es diferente. ¿Quedó claro? Espero que no se me olvide. ¿Ya? Y más encima, supongan porque el riñón izquierdo, y sería la cápsula suprarrenal izquierda, y más encima es con caché. ¿Estamos claros? Que no se les olvide.
A ver, yo me río, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que uno tiene que aprender, si yo me puedo reír de usted, de usted y de usted, hay algo súper básico, yo me puedo reír de mí mismo sin ningún problema. Yo no tengo ese problema. Para ver chiquillos que cursos superiores, por eso les tengo que para manejar de la mano. ¿Ya? ¿Yo tengo un problema? ¿Ya? Mientras no sea ¿ya? ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Entonces empieza el modelo así. ¿Ya? ¿Lo ven? Entonces, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene una cara inferior a una base. ¿Se entiende? Tiene un borde acá, tiene un borde aquí, tiene un polo superior y tiene un polo inferior. Bueno, yo sé que es complicado, pero aparte que yo le voy a decir una cosa, como no suele tener una forma estable todo el tiempo, ha sido muy complicado para los anatomistas de diferentes siglos darle, es como tratar de darle forma a una ameba, o sea, a veces casillas, ¿sabes? Entonces, es complicado. No como los pulmones, el corazón, donde siempre la forma es estable. Pero es eso. Entonces tenemos acá una cara posterior. ¿Por qué se relaciona la cara posterior? Con el pilar izquierdo o derecho del diafragma, según sea el caso. No vimos diafragma. El diafragma es un músculo que tiene pilares que se fijan en las apófisis constiformes lumbares. No solo se fijan en las costillas y en el vértice de la apéndice sifoide, sino que por atrás le hace un arco al cuerpo vertebral de la T12. ¿Todos me siguen? La dorsal número 12. Pero justo a los costados donde se fija el arco, para darle espacio a la columna, hay un haz fibroso y muscular que se fija en la cara anterior de las apófisis constiformes o transversas lumbares, más llamadas transversas lumbares. Esa proyección carnosa y fibrosa le llaman pilares del diafragma, porque no lo saben. Ya entonces se relaciona con los pilares del diafragma. La cara anterior derecha, con la mitad inferior, con la segunda porción del duodeno y la mitad superior con el hígado y por dentro con la vena cava inferior. La cara anterior izquierda con la cola del páncreas. El borde interno derecho con el tronco celíaco y el plexo solar, el borde interno izquierdo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? En el PowerPoint decía borde interno derecho y después decía borde interno derecho. Y yo ahora que lo estoy mirando me di cuenta, entonces obviamente ahí le equipa que le digo. Yo por apunte venía así. Entonces hice la diferencia entre borde interno derecho y el izquierdo. Borde externo se apoya en el borde superiliar de los riñones, el polo inferior sobre el pedúnculo renal, el polo superior sobre el polo superior del riñón respectivo. Ahora, yo sé que esto suena un poco a chino mandarín porque estoy nombrando muchas cosas que recién van a ver después cuando veamos escritor o veamos digestivo. Yo estoy nombrando estructuras que usted no conoce. ¿Consejo? Sí, pura memoria. No queda opción. Aquí tenemos te devuelvo el gorro napoleónico. Gracias. Ya, entonces acá tenemos una imagen de la cápsula suprarrenal y vemos obviamente que la periferia está la corteza suprarrenal y la interna en la médula suprarrenal. Y aquí vemos la composición más o menos estructural, ¿no es cierto?, entre las diferentes capas y la disposición espacial en el polo superior del riñón. Dimensiones. Y aquí tenemos una diferencia también con los apuntes del año pasado, que yo les dije la otra vez, 5, 3 y 1. Todavía me acuerdo de los valores del año pasado. 5, 3 y 1. Lo que pasa es que estos apuntes, a ver, les cuento, como es un órgano complejo, los libros de anatomía lo ven desde la óptica estrictamente anatómica. Estos apuntes son sacados de un trabajo del sistema endocrino, y por lo tanto se supone que son más precisos. Pero, para no pelear con nadie, algunos valores los cambié. Estos valores que están acá son los que dice la cardiometría y lo que dice el PRO. 3 centímetros de alto por 2,5 centímetros de ancho y por 0,8 centímetros de
Y acá me quedé con los valores de lo que se supone que sabe más, los especialistas. Porque si usted ve en la cantidad ideal dice que pesan 12 gramos. Pero acá no dice eso. Dice que, ¿se acuerdan que en la laboratorio dije que pesaban una cantidad y que después cuando uno crece se achicaba? Me quedé con eso porque eso es mucho más específico y se supone que el especialista en esto sabe más. ¿Ya? Entonces acá tenemos de 8 a 10 gramos de recién nacido y después cuando uno ya se pone viejón, ya se mantiene entre 4 a 5 gramos. Es lo que suele suceder. Arterias. Arteria capsular superior, arteria capsular media, arteria capsular inferior por la flauta. No se puede olvidar si está en la guía que te le dije que tiene que llenar y poner los nombres y después destacarlo como un destacador del color que se le va a la color. Pero lo destaca y le dice que órgano urinario. Y las venas, tenemos una gran vena central, ¿ya? Y esta sale del ilio renal desde la derecha para desembocar en la vena cava inferior. Y a la izquierda se anastomosan con la vena renal del mismo lado. Estructura. Tenemos la corteza, que vemos que es de un amarillo pato casi, de consistencia firme, y la médula suprarrenal, un tinte más bien gris de consistencia blanca y friable. Friable. ¿Conocían la palabra friable? Se supone que ellos. Porque cuando les pasé hígado, les dije que el hígado era friable. Que es lo mismo que les voy a enseñar a ustedes. ¿Qué significa? A ver, ¿alguien ha comido hígado? Ahora, el hígado pasa algo particular con el hígado. A mi mamá le fascinaba el hígado y hacía dejar sentando en mi casa. En la casa de mi mamá. Una vez que murió su mía, porque soy hijo único, así que no pedí con nadie. Ya, entonces, friable significa que tiene consistencia firme, pero que es capaz de amoldarse en las estructuras vecinas. ¿Alguna vez tocó o palpó, tomó un bistec de hígado? ¿No? Ya. Si alguna vez le toca, por favor, tómelo y pálpelo. Es firme, pero flexible. Es como goma. ¿Se entiende? Como goma eva. ¿Se entiende la idea? Es como la goma eva. ¿Conoce la goma eva, no? Estuvieron en el colegio. ¿Ya? Eso es fiable. Ya. ¿Qué dice acá? Función. La médula suprarrenal tiene una naturaleza dual. Actúa como una glándula endocrina y como un cambio del sistema nervioso simpático. Eso no nos interesa. Las fibras nerviosas preganglionares, no, eso lo vamos a dejar para cuando veamos cosas más nerviosas, ¿no? Veamos lo que nos importa. Estamos en el sistema endocrino. Acá tenemos las células cromafines y lo que hacen es que sintetizan este tipo de hormonas, la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Una cuarta parte ya de noradrenalina, acá dice 3/4 partes de adrenalina, una cuarta parte de noradrenalina y una muy pequeña cantidad de dopamina. Aumentan el estado de alerta y preparan al cuerpo de varias maneras para actividad física. Yo en el laboratorio, yo sé que no lo dije en todos los laboratorios, pero le dije, imagínense que aparezca un león en la puerta, ¿se acuerdan que dije? ¿Y uno qué es lo que hace? Aprieta cachete, ¿no es cierto? Pero ya, cuando uno aprieta cachete, ya el corazón está en taquicardia, la frecuencia respiratoria aumenta, no necesito estar corriendo para que se active. Se activa antes de... se dilata, se pone santo. O sea, ¿qué puede ser más terrible que un león apareciendo en la puerta del laboratorio de anatomía? Ah, sí, que su mujer pueda reconocer la cara de su celular, pero ya eso es historia. ¿Ya? Eso también puede ser terrible. Ya, entonces tenemos ahí ese es el efecto de esta. Ahora, en la corteza suprarrenal se divide en glucocorticoides, mineralocorticoides y esteroides sexuales. Yo les hablé en la clase de los laboratorios de estos dos primeros, pero no les hablé de los esteroides sexuales también. ¿Ya? ¿Cuáles eran los que...? ¿Estamos en la hora? ¿Estamos en la hora? ¿Se falta un montón? ¿Ya quieren recreo ya? Sí. No. Profe, la última cosa la hacemos. ¿A un café? Déjeme ver la hora. Voy a mirar la hora primero, ¿ya? ¿Qué es?